Rodrigo Góez empezó la era Xabi Alonso poniendo un post en Instagram en el que decía que estaba feliz después de unos cuantos días, no, unas cuantas semanas sin querer saber nada del Real Madrid y después de haberse borrado de los partidos finales de la temporada pasada. Xabi Alonso estuvo cariñoso con él en rueda de prensa en su presentación y el propio Xabi Alonso lo puso de titular en el encuentro ante el Al Hilal en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Pero el partido de Rodrigo fue malo, muy malo. Y en la segunda jornada, ante Pachuca, un encuentro que el Real Madrid acabó ganando 3-1, Rodrigo no fue titular. Rodrigo no jugó. Rodrigo ni siquiera calentó y hasta Víctor Muñoz, chaval de la cantera, volvió a tener minutos antes que él. El mensaje de Xabi Alonso es clarísimo y no va por lo de no cuento contigo, Rodrigo, no, va por otro lado que ahora os voy a explicar. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Me ha quedado una entradilla un poco larga, pero bueno, quería darle contexto a todo esto de Rodrigo Góez, porque bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el primer día del Mundial de Clubes fue titular, yo tuve que leer bastantes tonterías, ¿no? Como que, fijaros, Xabi Alonso bien sabe que no ha pasado lo que muchos decían que había pasado, Rodrigo no se había borrado, simplemente estaba cogiendo fuerza, aire, no sé qué. Vuelvo a repetirlo porque las pocas veces que se da información en este canal, pues es importante luego reincidir y que quede claro que es información y no opinión. Rodrigo se borró de los últimos partidos de la temporada pasada. Rodrigo no quería jugar más partidos la temporada pasada. Rodrigo salió ahí en Montjuic, no jugó los últimos minutos en un partido en el que Madrid se estaba jugando la Liga y Carlo Ancelotti tuvo que tirar de Víctor Muñoz. Y todo viene después de que en la final de Copa Rodrigo Góez fuera sustituido en el descanso porque estaba siendo una rémora para el Real Madrid. El que lo quiera creer, bien. El que no lo quiera creer, bien también. Yo también hay veces que me cuentan informaciones y no me las creo. No pasa absolutamente nada. Pero el tema es que, bueno, pues con Rodrigo había una especie de limbo, ¿no? A ver qué pasaba porque se va Carlo Ancelotti, llega Xabi Alonso, vamos a ver Xabi Alonso cómo detecta los problemas que puede haber en el Real Madrid, qué jugadores considera que pueden ser recuperables o que pueden tener un buen nivel, qué jugadores no. Y bueno, pues llega, se muestra cariñoso con Rodrigo, tiene muchos apartados individuales en los entrenamientos, en los primeros entrenamientos allí en Valdebebas, en el primer partido lo pone tal, y parecía que el caso Rodrigo se había apagado. Y yo recuerdo la semana pasada decir aquí, no está apagado el caso Rodrigo tiene capítulos y el caso Rodrigo nos va a llevar a un verano largo en el que yo no descarto que este chico se vaya del Real Madrid. Bueno, pues ayer volvió a quedar claro que Xabi Alonso no se casa con Rodrigo. Este es el mensaje. No me voy a enrollar más para ir a donde quiero llegar. El mensaje que manda Xabi Alonso ayer cuando no pone a Rodrigo de titular y no le da minutos no es el de estás fuera del Real Madrid, ni no tienes sitio en el Real Madrid, ni muchísimo menos, porque tal y como le he contado o le he dicho a Iñaki Angulo esta mañana en su propio canal, si Rodrigo es por lo que sea, se acaba quedando en el Real Madrid, que la gente no se piense que va a estar en la grada 38 partidos de Liga, no sé cuántos partidos de Champions y no sé cuántos partidos de Copa del Rey. O sea, Rodrigo jugará. No jugará mucho a lo mejor o no será indiscutible, pero jugará, ¿no? Es decir, yo creo que el mensaje que manda ayer Xabi Alonso, que creo que en este sentido lo está haciendo muy bien porque manda los mensajes de manera civilina, sin montar aquí un pollo, sin hacer demasiado ruido. El mensaje de ayer es tu etapa de futbolista intocable que juega por decreto se ha acabado. Y es un mensaje potente en realidad porque Rodrigo Góez venía jugando por decreto los últimos meses con el Real Madrid, con Carlo Ancelotti. Es verdad que empezó a ser titular porque se lo había ganado, es decir, cuando Rodrigo empieza a enlazar titularidades una con otra, es porque Rodrigo se lo había ganado. Es verdad que también la ausencia de Karim Benzema ayudó a eso, pero llegó un momento en el que era insostenible la presencia de Rodrigo Góez en el equipo y aún así Carlo Ancelotti lo mantenía, pero lo mantenía incluso con estadísticas aberrantes como un gol en no sé cuántas semanas,
participaciones muy, muy pírricas en temas de producción goleadora. Recuerdo a Carlo Ancelotti decirle al madridismo, bueno, pues si Rodrigo lleva mucho tiempo sin marcar, a nivel estadístico querrá decir que ya está más cerca de marcar, para justificar su presencia en el 11. Bueno, pues Xabi Alonso no va a ir por ahí. Xabi Alonso ya mandó un mensaje claro en la primera jornada cuando, ante la baja de Kylian Mbappé, pone a Gonzalo. Primer mensaje de Xabi Alonso, no vamos a andar reubicando jugadores. Si tenemos alguna baja importante y no hay un futbolista en la plantilla en ese momento que pueda ocupar ese lugar, es decir, si se lesiona Mbappé o Mbappé tal y no está Endrick, tiro de la cantera. Tiro de la cantera, que para eso está. Se acabó lo de, se me lesiona un delantero, pongo a Rodrigo. Se me lesiona un lateral, pongo a Fede Valverde. Se me lesiona un central, pongo a Tchouaméni. Como haya jugadores de la primera plantilla, se pone jugadores de la primera plantilla, cada uno en su posición, que es donde ellos están acostumbrados a jugar. Si no hay jugadores aptos, se tira de la cantera. Nada de recolocar para que los de siempre sigan jugando porque sí. Ese fue el primer mensaje. Ya en la segunda jornada mantiene a Gonzalo en el 11. Le da entrada a Arda Güler, que había hecho una gran segunda parte ante el Al-Hilal y se había ganado esa continuidad. Y Rodrigo ni calienta. Es verdad que el hecho de que Rodrigo no caliente o tal puede dar para especulaciones, etcétera, pero Xabi Alonso no va a entrar como un elefante en una cacharrería con el tema Rodrigo en pleno mes de junio y en pleno Mundial de Clubes. No lo va a hacer porque además tampoco es su manera de operar. Pero lo que está claro es que Rodrigo ya sabe, y veremos cómo lo gestiona, porque no es fácil, que con Xabi Alonso no hay free pass. Que con Xabi Alonso no va a jugar porque sí. Porque además Xabi Alonso no tiene ningún lazo emocional o ningún tipo de pasado con Rodrigo Goes, que es algo que sí que le pasaba a Ancelotti, ¿no? Ancelotti hubo un momento en el que estaba muy agradecido con ciertos jugadores que él los reconocía como amigos abiertamente y que habían ganado muchas cosas juntos y digamos que le costaba bastante sentarlos por esa conexión que iba más allá de lo futbolístico con ellos. Xabi Alonso no tiene ningún tipo de conexión. De hecho, con el único que podría tener conexión en ese sentido es Luka Modric, porque compartieron vestuario y se va a ir Luka Modric del Real Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Que Rodrigo Gómez podía intuir cosas, podía decir, vamos a ver Xabi Alonso cómo gestiona esto, vamos a ver si a Xabi Alonso lo puedo moldear también y puedo ganarme la titularidad, podía intuir tal. Ahora lo que sabe al 100% es que Xabi Alonso no lo tiene como pieza indiscutible porque sí. O sea, si Rodrigo el otro día llega a hacer un gran partido, es decisivo en una hipotética victoria ante el Al-Hilal, seguramente Rodrigo sería titular. Y mira que dio una asistencia. Pero si Rodrigo hace un partido como él dice el otro día, que pese a la asistencia estuvo, vamos, naufragando por todo el terreno de juego, haciendo la guerra por su cuenta o tal, y justo al revés aparece Arda Güler que le da coherencia a todo el equipo, el cambio estaba cantado. Ese cambio no lo hace Ancelotti. O sea, Ancelotti tiene que estar en Real Madrid casi ya defenestrado para empezar a mover cosas. Lo vimos el año pasado. O sea, Arda Güler tiene alguna titularidad un poquito tal, enseguida se lo cargaba. En la final de Copa, que era de manual, que tenía que jugar Arda Güler, perpetra una alineación Carlo Ancelotti en la que te pone a Mendy lesionado, Rodrigo, tal, y tiene que meter a Arda Güler en el descanso, etcétera, etcétera. Porque, evidentemente, Ancelotti era muy de no se toman decisiones hasta el momento más crítico que pueda haber dentro de una temporada. Xabi Alonso no va a esperar. Xabi Alonso no necesita que llegue el mes de abril para mandarle un mensaje a Rodrigo. Xabi Alonso el mensaje se lo manda en junio, cuando todavía estamos en pleno Mundial de Clubes y no se han cogido ni siquiera vacaciones los jugadores. Xabi Alonso le dice a Rodrigo, si te quedas, puedes jugar, pero para que puedas jugar tienes que rendir bien. Como rindas mal, te vas al banquillo. Y a lo mejor hay otros jugadores por delante de ti que calientan, salen, tienen minutos, lo hacen bien y se mantienen en ese nivel de rotación. Lo que tenías con Carlo Ancelotti ya se ha acabado. Lo que tienes ahora es meritocracia. Si trabajas y juegas bien, estarás en el campo. Si no, no vas a estar en el campo. Así que, ahora sí, pelota en el tejado de Rodrigo Goes. Ya conoce de primera mano lo que es Xabi Alonso. No por oídas, no por lo que haya visto, no por lo que le cuenten, no, de primera mano. Él verá si quiere quedarse en el Real Madrid a luchar por un puesto, a luchar, no a que te lo regalen, o si después de 2 años mamoneando decides salir en busca de un nuevo proyecto en la Premier o donde sea. Repito lo que dije la semana pasada, el verano es largo, el culebrón Rodrigo no se ha cerrado y yo creo que acaba saliendo del Real Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.